Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Claudia Sheinbaum reaccionó ayer ante los aranceles anunciados por Trump contra el acero y el aluminio. ¿Cómo se verá afectado México? En España es noticia que el fiscal general del Estado, que es investigado por la justicia, borró su WhatsApp. ¿En qué consiste el caso? Los jóvenes ingleses de la generación Z son más partidarios del matrimonio que los millennials. ¿Pasa algo similar en América Latina? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 12 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La imposición de aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, ordenada el lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suscitó ayer la respuesta de varios gobiernos. Uno de ellos fue el de México, el país más poblado de América Latina. Por un lado, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habló en conferencia mañanera en el Palacio Nacional de Ciudad de México, donde se refirió a Trump y llamó a la calma. Allí también se pronunció su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que utilizó algunos gráficos. Más allá de las declaraciones, por eso desde el primer momento que él tomó posesión, yo tomé la decisión, que creo que ha sido correcta, decir cabeza fría, no tenemos por qué estar contestando a todas las declaraciones. Vamos a esperar a que se publicó, es el caso de ahora. Hasta muy tarde se publicó el decreto y el decreto dice entra en vigor el 12 de marzo, entre otras muchísimas cosas. Entonces, pues hay que aprovechar este tiempo para poder hablar con el gobierno de Estados Unidos. En resumen, México importa más acero de Estados Unidos que lo que exporta. Si la base de comparación es esta, estamos igual. ¿Quién creció? Pues Estados Unidos. ¿Nos vende más? Marcelo Ebrard concluyó señalando que, como la balanza comercial, es decir, la comparación de exportaciones e importaciones en lo que tiene que ver con acero y aluminio, es deficitaria para México, no tiene sentido que Trump les imponga aranceles a esos productos. El comercio binacional es enorme. Anualmente, las exportaciones de México a Estados Unidos superan los 460.000 millones de dólares y las importaciones los 230.000 millones. Desde 2020 está en vigor el Tratado de Libre Comercio que suscribieron los dos países junto a Canadá, el TEMEC. Pero, ¿cómo podrían afectar los aranceles de Trump al acero y al aluminio procedentes de México? Llamamos ayer a Gabriela Siller Pagasa, directora de Análisis Financiero del Banco Base y profesora de Economía en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Los aranceles al aluminio y al acero anunciados por Trump van a afectar en ambos lados de la frontera. Para México implicará que las exportaciones de estas materias primas y sus productos manufacturados serán más caros en Estados Unidos. Se espera que solamente una parte del arancel se traslade al consumidor final en Estados Unidos, pero esto es suficiente para ocasionar, por una parte, que suban los precios y baje la demanda, y por otro lado, que las empresas tengan un menor margen de utilidad, lo que propiciará una menor contratación de personal y la posibilidad de que se aplacen proyectos de inversión en México. Esto es muy relevante, pues el PIB de México terminó el año pasado con un crecimiento de apenas 1.3%, bastante desacelerado, y para este año 2025 se espera una mayor desaceleración económica con un crecimiento de apenas 0.8%. El arancel al acero y al aluminio afectará especialmente a la industria automotriz y a la industria de computación y comunicación, que en conjunto representan aproximadamente el 60% de las exportaciones de México a Estados Unidos. Si el arancel dura todo el año, la economía mexicana podría crecer menos de ese 0.8% proyectado bajo el escenario central.
Además, la creación de empleo formal podría ser de apenas 230,000 personas al año, siendo que México necesita una creación anual cerca de 1 millón de posiciones laborales. En resumen, estos aranceles acercarían más a la economía mexicana a una recesión. Cabe mencionar que el tipo de cambio no ha reaccionado aún a la noticia de los aranceles, porque es algo que ya se vivió en el primer mandato de Trump, y además los aranceles están programados para entrar en vigor hasta el 12 de marzo, por lo que se considera la posibilidad de que sea solamente una estrategia de negociación de Trump, pero de entrar en vigor implicarían presiones al alza sobre el tipo de cambio a niveles cercanos a 21 pesos por dólar. Además, estos aranceles están fuera de lo contemplado por el TEMEC, por lo que México podría responder con una controversia comercial. Todas estas amenazas de aranceles de Trump pueden terminar propiciando que se adelante la revisión programada del TEMEC, que oficialmente se debería de llevar a cabo en julio del 2026. En los últimos meses en España, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido protagonista de un sonado proceso judicial. Es un caso singular y una de las noticias más recientes sobre el asunto la dieron el lunes los medios de comunicación. Tenía que ver con un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. De ese informe habló hace 2 días el informativo de Televisión Española. El caso es complejo, pero enseguida les explicamos de qué se trata. El informe de la UCO constata que el fiscal general borró sus mensajes de WhatsApp hasta en 2 ocasiones el día 16 de octubre, cuando el Tribunal Supremo le abrió una investigación por revelación de secretos. También dice que el 26 de ese mismo mes cambió de teléfono móvil y que, por tanto, no se pueden recuperar mensajes anteriores. También dicen los investigadores que está borrada la cuenta con la que se podría recuperar la información de la copia de seguridad del teléfono. Los protagonistas de esta historia son el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado por el Tribunal Supremo desde octubre, y Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que milita en el Partido Popular, el PP, de derecha. Para efectos de entender el caso, también hay que mencionar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que es el líder del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y adversario político de Díaz Ayuso. Bien, la cuestión es que todo estalló en marzo del año pasado en algunos artículos de prensa. ¿En qué consiste entonces la causa judicial contra Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado en España? Para saberlo, llamamos ayer en Madrid a Beatriz Parera, periodista especializada en tribunales del diario El Confidencial. La causa del fiscal general en España es en el fondo una pelea política que ha terminado en los tribunales. Los que pelean son los 2 principales partidos. Por una parte, el PSOE, que gobierna y que nombró a Álvaro García Ortiz, y por otra parte el PP, al que pertenece la principal afectada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Todo empieza con el novio de ella. La pareja es un empresario al que se acusa de haber defraudado a Hacienda. Para intentar librarse de la cárcel, el abogado y el fiscal que se encargaba de su caso se cruzaron distintos emails intentando llegar a un pacto. El abogado ofrecía admitir el delito y que se le pusiera una pena pequeña, y el fiscal no lo veía con malos ojos. En eso estaban cuando de pronto algunos medios de comunicación publican que la Fiscalía había sido quien había ofrecido el pacto. Esto no era cierto del todo, había sido el abogado el que había tenido la iniciativa. Pero con esta noticia a medias se daba un poco la idea de que la acusación no era para tanto. Al gobierno del PSOE no le convenía, justo cuando tenía en su poder la oportunidad de cargar contra una rival política de la magnitud de Isabel Díaz Ayuso y hacerlo con un arma tan potente. En ese momento entra en escena el fiscal general. Intervino de manera directa y puso a media fiscalía patas arriba para intentar conseguir los famosos correos electrónicos. Lo hizo, además, a unas horas muy extrañas. Cuando ya era de noche, se puso en contacto con el fiscal del caso e intentó que le mandaran de la manera más urgente posible esos correos. Quería que se supiera que la propuesta de pacto había sido del novio de Ayuso y no al contrario. Poco después de que consiguiera que le mandaran los emails, estos se publicaron en distintos medios de comunicación. También los tuvieron miembros del gobierno. Además, la Fiscalía General mandó una nota de prensa en la que se contaba todo el contenido. El Tribunal Supremo cree que fue él quien los filtró, cuando, al ser un pacto entre abogado y fiscal,
el asunto era secreto. En plena investigación del Supremo, se ha descubierto ahora que García Ortiz borró todos los mensajes de WhatsApp y todos sus correos, de modo que no se puede saber si filtró o no filtró. En el Supremo se le acusa de un delito de revelación que en España se castiga con penas de prisión y además con la pérdida de la condición de fiscal. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. El periódico The Times de Londres publicó ayer un llamativo informe no solo sobre los jóvenes de la generación Z, es decir, quienes tienen entre 15 y 28 años, sino sobre los de la generación Y o Y, o millennials, cuya edad oscila entre los 30 y los 43 años. El informe se titula Gen Z More Pro-Marriage Than Millennials and Have Less Casual Sex. Es decir, los de la generación Z son más partidarios del matrimonio que los millennials y tienen menos sexo casual. El texto dice, por ejemplo, que solo para el 20% de los de la generación Z el matrimonio es irrelevante. Ese porcentaje era del doble en los jóvenes de la misma edad hace 20 años. Igual pasa con el sexo casual o con un one night stand, que se dice en inglés. Hoy solo el 23% de los de la generación Z lo practican comúnmente. Hace 20 años lo practicaban el 78% de la misma edad. La pregunta es si esta tendencia conservadora que se impone en la juventud británica se está abriendo camino también en América Latina. Llamamos ayer a Bogotá a Margarita Rodríguez Múnera, la rectora del conocido Colegio Campo Alegre. Acá en Bogotá, Colombia, y te hablo a nombre del Colegio Campo Alegre, los jóvenes están todavía un poco atrasados con relación a la situación que expone de Londres. Aquí los jóvenes todavía están en relaciones muy a corto plazo, muy de oportunidad, muy de momento, están explorando dentro de la diversidad de la sexualidad hoy en día, exploran más, no quieren comprometerse. Los jóvenes de 15, 16, 18 años están buscando la aventura, están buscando el momento, quieren viajar, no se proyectan todavía a largo plazo casarse, o si llegan a pensar en casarse, no lo conciben antes de los 35 o 40 años, cuando ya hayan viajado, hayan hecho plata y estén acomodados. Sus relaciones son muy ocasionales, varían, se prueban entre ellos, entre hombres, entre mujeres, entre la pareja heterosexual convencional, pero su compromiso hacia largo plazo es vivir para ellos un poco, buscar una vida alternativa en términos de la tranquilidad, del cambio climático. Sus intereses es más en ser mochileros, en conocer el mundo, darse otro tipo de oportunidades, que pensar en establecerse de manera definitiva o por lo menos a un mediano plazo con una pareja más estable. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo ayer que si a más tardar el sábado Hamás no libera a los demás rehenes que tiene, habrá una ofensiva militar en Gaza. Lo mismo señaló en Washington Donald Trump, el presidente estadounidense. Trump recibió ayer en la Casa Blanca al rey Abdalá de Jordania y dijo que en ese país y en Egipto podrían vivir los habitantes de Gaza. Abdalá no respaldó abiertamente la idea. Contestó que se reunirá pronto en Arabia Saudí con el príncipe Mohammed bin Salman y con otros líderes del mundo árabe. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva para que las entidades del gobierno federal colaboren con Elon Musk, director del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE por sus siglas en inglés, y así recorten gastos y personal. La gente votó por una gran reforma del gobierno y eso tendrá, dijo el magnate en la oficina oval junto al presidente. The people voted for major government reform, and that's what the people are going to get. They're going to get what they voted for. Entre las múltiples órdenes ejecutivas que ha firmado Trump en las últimas horas, hay una que suspende las investigaciones contra estadounidenses que ofrezcan sobornos a funcionarios de otros países para conseguir negocios. Esto traerá más dinero a Estados Unidos, argumentó Trump.
En Dinamarca, más de 200.000 ciudadanos han decidido pronunciarse de forma irónica frente a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de comprar Groenlandia, que es territorio danés. Por eso, han firmado una proposición para comprarle al propio Trump, multimillonario neoyorquino, el estado de California en la costa oeste de Estados Unidos. Dinamarca necesita más sol y más palmeras, dice el texto que circula por internet, y añade, Make California Great Again. Hagamos a California grande otra vez. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.